Pero el tema de control, la función motora con la corteza cerebral y también con el grupo del encéfalo, después vamos a hablar algo sobre características del sistema vestibular. Entonces, la corteza cerebral está topográficamente dividida en 50 áreas, ¿no? Las áreas de broma, relajar, ¿no? Para que el vaso llegue hasta mi boca y yo pueda tomar un sorbo de café. Ahora, estos movimientos motores voluntarios van a seguir dos vías, ¿vean? Una vía va a ser a través de patrones de funcionamiento que están almacenadas en las regiones inferiores del encéfalo. Parten de la corteza cerebral, pero tienen que dirigirse esos estímulos que parten desde la corteza hacia la médula espinal, el tronco del encéfalo, a los ganglios basales, al cerebelo, y luego recién van a salir señales específicas hacia los músculos. Entonces, no es que parte una señal desde mi corteza motora y se dirige directamente hasta el asta anterior de la médula y luego hacia el músculo. No, esa señal va a activar una gran cantidad de patrones de funcionamiento que están almacenados, que están guardados en estas diversas estructuras y que van a dar como resultado un movimiento concreto. Una cosa también que tenemos que tomar en cuenta que cuando mi corteza cerebral envía una orden para un movimiento, el hecho que yo levanto el vaso, tome mi café, no va a activar un músculo. Esa orden que parte desde mi corteza cerebral va a activar patrones de funcionamiento motor, va a activar muchos músculos, ¿no? Si quiero alzar o atrapar este marcador, nomás, algo tan sencillo, no va a activar uno o dos músculos, sino muchos músculos, que son patrones de movimiento. Esos patrones están almacenados, guardados en nuestra memoria motora, que está distribuida por la médula, el tronco del encéfalo, el cerebelo, los ganglios basales, que van a ponerse en acción. Pero además de estas vías, tenemos una vía directa, digamos, ¿no? Que es la vía córtico-espinal. Esta vía córtico-espinal es una vía directa que va a partir de la corteza cerebral y va a llegar directamente a las neuronas motoras que están en el asta anterior. Pero incluso esta vía, primero, antes de llegar a las neuronas motoras, va a hacer interconexión con interneuronas que están en el mismo nivel de la neurona. Entonces ni siquiera va a llegar solo a la neurona motora, sino va a llegar el fascículo córtico-espinal. Algunas fibras llegarán hacia la neurona motora, pero otras van a todavía hacer sinapsis con interneuronas. ¿Para qué? Para regular el movimiento, para activar patrones del movimiento. Bien, esta vía, la córtico-espinal, además no es una vía que llegue a todos los músculos. Esta vía, la córtico-espinal, va a servir para el control de los movimientos finos, de los movimientos diestros, de los dedos, de las manos, ¿verdad? Y no va a ir más allá. Otras vías son las que van a emplearse para el control del resto de los movimientos musculares. Bien, entonces, la corteza cerebral tiene estas características de desencadenar, o sea, de enviar
¿no?, órdenes motoras hacia los músculos para que, ya sea a través de la activación de patrones de funcionamiento o por esta vía directa, la córtico-espinal, se produzca el movimiento en alguna parte de nuestro cuerpo. Entonces, nosotros tenemos una corteza motora. Esta es, así como hemos visto, la corteza somatosensitiva, hasta esa corteza a la que llegan todos los estímulos sensitivos. Desde esta corteza motora van a partir todos los estímulos motores, todas las órdenes motoras. ¿Qué características tiene entonces la corteza motora? Ustedes observan este gráfico, vamos a poner aquí el puntero. La corteza motora ocupa la primera circunvolución de los lóbulos frontales. Está exactamente por delante del surco central o de la cisura de Rolando. Por detrás de esta cisura, ¿quién está? La corteza somatosensitiva. ¿Dónde está la corteza somatosensitiva? Toda esta área, 1, 2, 3, 5 y 7, es la corteza somatosensitiva. Por delante, entonces, está la corteza motora. Y fíjense qué áreas de Brodmann corresponden a la corteza motora: el área 4 y el área 6. Ahora, esta corteza motora tampoco es uniforme, no es el área 4 y el área 6 igual. Vamos a tener también que la corteza motora se va a dividir en 3 subáreas. Una corteza motora primaria, que tiene unas funciones, un área premotora, que tiene otras funciones, y un área motora suplementaria, que también va a tener otras funciones diferentes. Veamos qué hace la corteza motora primaria y dónde está la corteza motora primaria. Está en la primera circunvolución frontal. Está inmediatamente por delante de la cisura de Rolando. Vean, y en la parte inferior, ¿dónde va a comenzar? En la cisura de Silvio. Esta es la de Silvio y esta es la de Rolando. Entonces, esta parte es la corteza motora primaria. Si ustedes ven, desde la cisura de Silvio asciende hasta llegar al vértice, ¿no?, del hemisferio, y luego todavía se va a descender en la profundidad de la cisura longitudinal, ahí al fondo de los dos hemisferios va a descender esta corteza motora primaria. Desciende, ocupa prácticamente la totalidad del área 4 de Brodmann, la corteza motora primaria. Esta corteza motora primaria también tiene una representación topográfica, es decir, ¿verdad?, hay áreas que corresponden a la cara, a la boca, al brazo, a la mano, al tronco, a la pierna y a los pies. Si observamos, en el surco lateral está el área que corresponde a la boca y a la cara, ¿no? En la porción intermedia, brazo y mano. Aquí, cerca del vértice, está el tronco. Y descendiendo a lo largo de la cintura longitudinal, las piernas y los pies. Entonces, cada una de estas áreas tiene neuronas motoras, que va a enviar señales a estas regiones del cuerpo, ¿no? Bien, ahora, cuando se estimula un área, no se va a estimular un solo músculo, sino se van a activar un grupo de músculos. Si yo quiero decir la palabra mamá en mi cabeza, en mi cerebro, mi corteza, voy a pronunciar la palabra mamá, desde un solo músculo se va a activar, muchísimos músculos que tienen que ver con los labios, la lengua, la respiración, un grupo grande
de músculos que se tienen que activar coordinadamente y al unísono, ¿no? Entonces, esta corteza motora primaria tiene la capacidad entonces de enviar estímulos que son capaces de activar patrones de movimiento, ¿sí?, a grupos musculares. Si observamos un corte transversal también de la corteza motora, igual que hemos visto un corte transversal de la corteza somatosensitiva, fíjense la tremenda cantidad de espacio de neuronas, de corteza, que ocupa la cara y la boca, ¿sí? La cara tiene la capacidad, los músculos de la cara tienen la capacidad de transmitir cerca de 60 expresiones diferentes. Acabas de hacer un movimiento, ¿no? O podemos, tal vez alguno de incredulidad, otro de sorpresa, otro de duda. Es decir, podemos cambiar la expresión de nuestro rostro con un pequeño movimiento muscular, de alegría, de pena, ¿no? Fíjense entonces qué cantidad de corteza motora se necesita para que estos músculos de la cara puedan tener movimientos tan finos, tan precisos, que están transmitiendo lo que estamos pensando, incluso, ¿no? Nuestros sentimientos, nuestras actitudes. Además, aquí está la lengua también. Y la lengua, imagínense la cantidad de movimientos que tiene, precisos, exactos, no solo para la deglución, que ya es un movimiento complejo, el de la deglución. Cuando la lengua tiene que llevar el bolo alimenticio hacia el paladar duro, luego al paladar blando y enviarlo hacia la orofaringe para que se produzca la deglución. Es un movimiento. O de lamer, otro movimiento, varios, ¿verdad? Pero los más complejos vendrían a ser los del habla. En nuestra lengua, la capacidad de movimiento diferente que tiene que tener para pronunciar una sílaba u otra. Entonces, tenemos una gran parte de la corteza para la vocalización. Toda esta parte, solo la vocalización, para la cara, para los párpados, ¿no? Todo esto es un área muy grande. Otra área tremendamente grande lo tiene la mano. La cantidad de movimientos que podemos hacer con la mano y los más finos. De hecho, está muy relacionado el desarrollo de nuestra inteligencia con el desarrollo de las habilidades manuales. Qué cantidad de actividades diferentes que podemos realizar los humanos con nuestra mano, ¿no? Desde cocinar, sembrar, tocar un instrumento, ¿sí?, manejar una computadora, operar. O sea, la mano tiene una cantidad de movimientos enormes y movimientos muy finos y diestros. Entonces vean el espacio que tiene. El dedo pulgar tiene un espacio muy importante. De hecho, el hacer este movimiento en pinza nos diferencia del resto de los homínidos. Los monos no pueden hacer esto. Hacen este movimiento, no pueden hacer esto. Este movimiento nos ha permitido desarrollar muchas habilidades manuales. Bien, el resto de nuestra área motora, entonces, el resto del área motora es ya pequeña para
todo el tronco, todo el abdomen, las piernas mismo, los pies más o menos tienen una área también relativamente importante, pero la mayor parte del área motora, ¿quiénes ocupan? La cara, la lengua y las manos y los dedos, ¿no? Ya han visto el homúnculo el otro día, ¿no? Somos cara y manos prácticamente en el homúnculo sensorial de Perkin, y cara y manos también en el homúnculo motor de Perkin. Bien, ahora, fíjense, estamos hablando de del área motora primaria, ¿no? Que cada vez que se va a desencadenar o se va a estimular el área motora para desencadenar un movimiento determinado, se va a activar un grupo de músculos, varios músculos para un movimiento. Entonces, la excitación de una neurona aislada de la corteza motora primaria, ¿qué va a hacer? Va a activar un movimiento específico, no va a activar a un músculo. No tenemos una neurona que activa un músculo, sino tenemos una neurona que activa un movimiento específico. Ese movimiento se guarda en nuestra corteza desde la primera vez que lo hacemos, ¿no? Y va a excitar, este movimiento va a excitar a muchos músculos entonces. No va a excitar a un solo músculo, sino a muchos músculos independientes, pero que en conjunto, vean, van a aportar fuerza y dirección al movimiento. Bien, nuevamente el área motora y el homúnculo, ¿no? ¿Qué es el homúnculo motor? Las manos, cara, lengua, ¿no? Ocupa entonces estas dos estructuras, estas dos áreas de nuestro cuerpo, ocupan la mayor parte de nuestra corteza motor. Ahora, también tenemos el área premotora. Este es el área más, digamos, fascinante del área motora. ¿Qué pasa con el área motora? Fíjense, está 1 a 3 centímetros por delante de la corteza motora primaria. Viene a ser esta parte de aquí, de la cisura de Silvio subiendo hasta cerca del vértice, no llega hasta el vértice, ¿no? En este punteo se queda el área premotora. Bien, ¿qué representación gráfica también tiene el área premotora? Va a tener una representación gráfica para la cara, para el brazo, para el tronco, para la pierna y los pies. Desde luego, toda esta representación gráfica del área premotora es vecina a la representación gráfica del área de la corteza motora primaria. Entonces también aquí está para la cara, para la lengua, para las manos, para los brazos, para el tronco, para los pies, ¿no? Para ser vecino. Ahora, ¿cómo funciona? Vean el área premotora. Aquí, en el área premotora, todas esas señales nerviosas que van a dar origen a los patrones de movimiento que se van a poner en marcha desde el área motor, desde la corteza motora primaria, en el área premotora se guardan como una imagen motora. Entonces, si yo, un niño, ¿sí?, se para por primera vez, ¿no?, y da 3 pasos, aprendió a caminar, ¿no? Fíjense, los movimientos que acaba de hacer ese niño se guardan en el área premotora, ¿sí?, en la memoria.
¿Y cómo se guardan? Como una imagen motora. Entonces, la próxima vez que el niño va a pararse y va a dar, ya no 3 pasos, sino 5 pasos, piensen, lo primero que va a hacer es recuperar esa imagen motora que ya está guardada y va a activar al área de la corteza motora primaria. Entonces, esta área, el área premotora, por eso les decía, es fascinante, porque guarda imágenes motoras. Fíjense, la parte anterior del área premotora va a crear una imagen motora del movimiento muscular. Esa imagen va a, en la parte posterior, va a excitar a el área de la corteza motora primaria. ¿Dónde se va a crear la imagen motora? Ahí vemos aquí. Dicen el área, la parte anterior, ¿no? Del área premotora. ¿Cuál sería la parte anterior? Esta, ¿no? Porque esta es la parte anterior del cerebro. Aquí se crean las imágenes motoras. Una vez que esta imagen motora ha sido creada, vean, va a ser enviada las señales hacia la corteza, la parte posterior. Aquí, esta parte posterior va a excitar a la corteza motora primaria. ¿Para qué? Para que la corteza motora primaria envíe ya la señal, el estímulo. ¿Para qué? Para que se activen los músculos que van a intervenir para que se realice el movimiento que se ha generado en esta área premotora. O sea, si yo tengo que hacer un movimiento, cualquiera sea este movimiento, primero se activa ¿quién? La parte anterior del área premotora, con la imagen del movimiento que voy a desarrollar. Luego esa imagen inmediatamente es transmitida a la parte posterior del área premotora. Y esta área posterior va a excitar a la parte correspondiente, a la mano, o a la cara, o al tronco, dependiendo del movimiento en el área de la corteza motora primaria. Y desde aquí van a partir las señales ya para activar a los músculos correspondientes. Vean si no es compleja la activación de un movimiento. Primero, desde luego, tenemos que tener la imagen motora. Y esa imagen motora no la tenemos hasta que no realizamos el movimiento. Y un movimiento va a ser perfecto cuantas más veces lo realicemos, ¿no es verdad? Más veces hagamos el movimiento, en nuestra área de la corteza premotora se va a guardar la imagen motora del movimiento perfecto. ¿Sí? Si ustedes quieren, qué sé yo, ensartar una aguja, ¿no? Entonces, la primera vez lo van a hacer bien, no. Ustedes ya han ido al anfiteatro, ¿sí? Y han aprendido a manejar una tijera desde el punto de vista anatómico, como tiene que hacer un cirujano. No todavía. ¿No les han enseñado? En cirugía. Pero en el anfiteatro no han hecho disección, no les han dicho cómo se agarra una tijera. No. Bueno, cuando han ido a kinder, entonces, ¿les han enseñado a manejar tijera? Sí. ¿Es fácil manejar una tijera? No, cuando les dan la primera vez una tijera. Fíjense qué difícil que es. Lo mismo es esta otra, porque hay que hacer unos movimientos que casi el dedo pulgar es el que se ocupa de los movimientos aquí con la tijera anatómica, ¿no? O de cirugía. Entonces, siempre son movimientos diestros, muy finos. Al principio esos movimientos no están guardados, ¿dónde? En el área premotora, no tengo esa imagen hasta que realizo por primera vez. Hago la primera vez y se guarda. Pero la primera vez va a ser un movimiento tosco, todavía mal ejecutado. Y conforme voy realizando el movimiento, se va mejorando la imagen motora. Entonces después, cuando ya he ejercitado mucho y agarro una tijera, ya no tengo necesidad de
seguir cada paso para hacer el corte. Inmediatamente empezó a ejecutar el movimiento. ¿Por qué? Porque ya la imagen motora está guardada e inmediatamente es empezada a transmitir desde la corteza motora. Incluso nos adelantamos a la imagen motora o al movimiento con la imagen motora, por eso los movimientos son tan rápidos. ¿Sí? Podemos hacer un movimiento en fracción de segundos, ¿no? Cambiar el curso de un movimiento. ¿Por qué? Porque lo tenemos guardado. Si no lo tenemos guardado, no vamos a ejecutar nunca ese movimiento. Por ejemplo, este futbolista, Messi, la cantidad de movimientos que tendrá para sus pies, su cintura, etcétera, en su área premotora, ¿no? Porque los ha ejercitado, los ha guardado. Yo me pondré a hacer uno de los movimientos, no voy a hacer, me voy a caer tal vez, ¿no? Al intentar hacer uno de esos movimientos, porque no tengo en mi área premotora guardada ese movimiento. Sí. Es lo que se conoce como memoria muscular. Claro, es la memoria, sí, porque está guardado en memoria, ¿no? Sí. Bien, entonces, fíjense, volviendo aquí, la parte anterior entonces del área premotora crea una imagen motora del movimiento muscular, que la parte posterior del área premotora, la que está más atrás, la que está ya en directa relación con la corteza motora primaria, con el área 4 de Brodmann, ¿verdad? Va a excitar un patrón sucesivo de actividad muscular necesaria para estimular ¿a quién? A la corteza motora primaria, que está todavía un poco más atrás. Y esta, recién la corteza motora primaria va a activar el conjunto de músculos, ya sea de forma directa por la vía piramidal o a través de las vías paralelas que van a seguir por los ganglios, por el tálamo, por el cerebelo y todas las estructuras subcorticales. Entonces, vean, es así como funciona esta corteza motora o esta área motora premotora. Ahora, tenemos el área motora suplementaria. Esta área motora suplementaria, vayamos atrás, ¿dónde está? Aquí. Fíjense, es esta parte ya del vértice, ¿no? La parte superior, ¿no? Del área 6 de Brodmann. ¿Sí? Esta ocupa la cisura longitudinal, porque además desciende a lo largo, en la profundidad de la cisura longitudinal, unos centímetros por la corteza frontal superior. Ahora, ¿qué hace esta área motora suplementaria? Va a, desde luego, funcionar en consonancia, en asociación, en coordinación con el área premotora. Y ven, tiene una característica de estimular contracciones bilaterales, es decir, en los dos hemicuerpos, ¿no? Su actividad entonces va a desembocar en movimientos de prensión bilateral de ambas manos. Voy a trabajar con mis dos manos al mismo tiempo. Fíjense, podemos trabajar, ¿no?, con las dos manos al mismo tiempo y coordinar los movimientos de cada mano, así sean diferentes, no van a ser siempre los mismos, pero puedo hacer con esta mano un movimiento y con esta otra, pero son movimientos coordinados. No es que la mano derecha está haciendo lo que le da la gana y la izquierda lo que quiere, sin que haya una coordinación, ¿sí? Y esto sirve para no solamente los movimientos de las manos, sino también para movimientos posturales de todo el cuerpo. La postura. No es que la mitad de mi cuerpo está haciendo un movimiento y la otra mitad un movimiento tan diferente que la mitad derecha no sabe cómo responder a la mitad izquierda. No, las dos mitades funcionan en coordinación, ¿no?
Movimientos de fijación de los diversos segmentos corporales. ¿Dónde está mi pierna izquierda y dónde está mi pierna derecha? Siempre tienen que estar en coordinación. No puede ser que las dos piernas quieran alzarse al mismo tiempo, a no ser que yo quiera saltar. Pero si estoy caminando, ¿verdad?, una pierna va a adelantarse a la otra en cada movimiento. Y entonces hay una coordinación. Movimientos posturales de la cabeza y de los ojos. ¿Sí? ¿Dónde dirijo mi cabeza y a dónde dirijo mis ojos también, mi vista? Y finalmente es una base para el control motor más fino de los brazos y de las manos, a cargo del área premotora y de la corteza motora primaria. Enseguida vamos a ver que hay un área exclusivamente de las habilidades manuales, que involucra el área de la corteza motora suplementaria, que involucra al área de la corteza premotora y que involucra también al área de la corteza motora primaria. Pero esta se refiere a la capacidad de desarrollar habilidades manuales, ¿no? Bien, entonces, vean estas áreas importantísimas para el humano y para nuestro desarrollo como especie, que están en la corteza motora y que son áreas especializadas, ¿no? Que no solamente van a generar movimientos, sino que son movimientos que nos distinguen y que nos ponen en un plano superior en la evolución. Hay el área para las habilidades manuales. Nosotros tenemos una capacidad de desarrollar habilidades manuales tan grande que hemos hecho herramientas, hemos hecho instrumentos, hemos hecho imágenes, arte, ¿no? ¿No? O sea, súper complejos. Hay un área destinada. ¿Ustedes creen que un caballo, por ejemplo, tendrá esta área para las habilidades manuales desarrollada como tenemos nosotros en el cerebro? No. Cuanto más tiene la capacidad de coordinar los movimientos de las piernas, de las patas delanteras y de las patas traseras, ¿no? Porque no tiene ni dedos siquiera. Entonces, no hay necesidad de un área tan compleja. Nosotros sí tenemos. Incluso los monos, que tienen manos, que tienen 5 dedos también, no tienen esta área de las habilidades manuales desarrollada como nosotros tenemos. Luego está el área de rotación de la cabeza. Este es un área importante porque nos permite rotar la cabeza hacia los lugares desde donde parte un estímulo. ¿Sí? Llevar inmediatamente la cabeza hacia la zona de un estímulo, ya sea un estímulo visual, un estímulo auditivo. Y fíjense, debajo del área de la rotación de la cabeza está el campo de los movimientos oculares voluntarios. Esto quiere decir que nosotros tenemos la capacidad de dirigir, rotar nuestra cabeza y además dirigir la mirada al lugar preciso donde queremos mirar y desde donde parte un estímulo. Fijar la vista en un punto preciso desde donde parte un estímulo. Si alguien me habla, me doy la vuelta y giro mi cabeza y también mi vista al lugar preciso desde donde ha partido el estímulo. Y finalmente, por debajo, está otra área que ningún otro animal tiene, el área de Broca o del lenguaje. Si ustedes observan estas áreas, ven dónde está el área de Broca, dónde está el área de rotación de la cabeza, dónde está el área de las habilidades manuales. Vamos hacia atrás y fíjense, aquí está el área de la cara, de la boca, de la lengua, aquí de las manos, ¿no? Y de los brazos. Más arriba está el tronco,
para estos movimientos un poco más toscos, menos precisos, menos finos, ¿no? Entonces, bien, ahora, estas áreas son áreas que realmente nos ponen en una escala superior en la evolución. Vean, el área de Broca y el lenguaje está en el área premotora, ¿no? Por delante de la corteza motora primaria, inmediatamente por encima del surco lateral de la fisura de Silvio. Su lesión imposibilita emitir palabras. ¿Qué quiere decir esto? Que esta área, el área de Broca, nos sirve ¿para qué? Para que podamos emitir palabras, formar las palabras en nuestra boca, ¿sí? Pero para eso, ¿qué tengo que tener? Una imagen motora, mamá. Entonces, esa imagen motora de la palabra mamá implica mover muchos músculos, ¿no es verdad? Pues primero, si yo quiero decir la palabra mamá, tengo que recuperar la imagen motora en el área de Broca y luego enviarla al área motora primaria para que se activen los músculos que van a permitir que yo emita esa palabra, ¿sí? Fíjense la cantidad entonces de músculos que intervienen en consonancia con el área de Broca. Fíjense, activación respiratoria de cuerdas vocales, músculos de la boca, de la lengua, para solo pronunciar una sola palabra. Muchos músculos, y además músculos diferentes, ¿no? Luego está el campo de los movimientos oculares voluntarios, está en el área premotora también, por encima del área de Broca. Controla los movimientos oculares voluntarios, controla los movimientos palpebrales. El párpado es uno, y los músculos del párpado son uno de los músculos más veloces que tenemos. Parpadeamos en una fracción de segundo, ¿no? Esta área nos permite desarrollar ese tipo de movimientos. El área de rotación de la cabeza induce la rotación de la cabeza, vinculada con el área de los movimientos oculares, porque ya les decía, donde dirijo mi cabeza voy a dirigir mi vista. O ustedes miran allá y, o sea, giran a la izquierda y sus ojos están a la derecha. No, se puede hacer si desarrollo esa capacidad, tengo que entrenar para hacer eso, pero normalmente mírame a mí, lleva tu cabeza allá, no. Generalmente va en consonancia, ¿sí? Luego, el área para las habilidades manuales, área premotora, delante de la corteza motora primaria para las manos y los dedos, como hemos visto hace un momento. Su lesión hace que los movimientos de las manos se vuelvan desordenados, pierdan sentido. ¿Sí? Si yo quiero agarrar este vaso, mi mano va a hacer movimientos que no me van a permitir, en última instancia, va a partir una orden, pero mi mano se va a empezar a mover de forma desordenada, discoordinada, no exactamente para poder levantar este vaso. ¿Sí? Bien, o escribir una palabra, imagínense la capacidad que tenemos para escribir también. La misma palabra, mamá. ¿Cuántos músculos en la boca, en la lengua, en la respiración intervienen para que yo escriba la palabra o para que emita la palabra mamá? ¿Y cuántos músculos van a intervenir para que yo escriba la palabra mamá? ¿Y cuántos movimientos? La dirección, la fuerza del movimiento, cómo va a ir cambiando conforme voy escribiendo la palabra mamá. Está claro, ¿no? Desde cómo estas áreas son tan importantes. Ahora, ¿cómo se transmiten las señales desde la corteza motora a los músculos entonces? Y hemos visto que en la corteza motora, en el área premotora, se
produce la imagen motora y se guarda la imagen motora. Luego de la corteza premotora va a pasar al área de la corteza motora primaria y desde ahí se van a activar los patrones de movimiento muscular. Entonces veamos cómo cómo se transmiten esas órdenes desde la corteza motora primaria. Hay una vía directa a través del fascículo córtico-espinal. Grandes células piramidales, las células de Betz que están en la corteza motora, van a enviar sus axones que son largos. Fíjense, estos axones son larguísimos. Van a salir de la corteza motora, van a pasar por la cápsula interna, van a llegar al tálamo, del tálamo van a bajar hacia el tronco del encéfalo, se van a ocupar ¿qué? Los cordones anteriores y van a bajar hasta el asta anterior de la médula, ¿no? A través de la médula espinal. Fíjense, es una vía directa. ¿Qué hace esta vía directa? Está involucrada en los movimientos detallados que tenemos de los dedos, de las manos, para escribir, para dibujar, para comer, para hacer cualquier actividad, ¿sí? Y la otra es la vía indirecta, a través de vías accesorias, como los ganglios basales, el cerebelo, los núcleos que hay en el tronco del encéfalo. Vamos viendo muchos núcleos, el núcleo rojo, que está en el encéfalo, en el tronco del encéfalo, la formación reticular, ¿no? Los núcleos vestibulares, los núcleos reticulares, que van a intervenir en el movimiento. Entonces, fíjense, cuando parte una orden para un movimiento, puede bajar a través del fascículo córtico-espinal, si va hacia las manos y en especial hacia los dedos. Pero si va hacia cualquier otra parte del organismo, va a usar estas vías accesorias. De hecho, el núcleo rojo es un núcleo accesorio o paralelo a la vía córtico-espinal. Pero fíjense, primero hay el fascículo córtico-rúbrico, que va de la corteza al núcleo rojo, y luego el fascículo rubroespinal, que va del núcleo rojo hasta la médula, hasta el asta anterior de la médula. Pero además desde el núcleo rojo van a ir conexiones ¿con quién? Con otras estructuras que están en el tronco del encéfalo, que están en el mesencéfalo y que van a coordinar el movimiento para que el movimiento sea preciso, tal como se ha definido en la imagen motora. Bien, porque vean, si no hay una buena coordinación, si el núcleo rojo, el cerebelo, los ganglios basales o el mismo aparato vestibular está alterado, cualquier imagen motora, por muy perfecta que esté en el área premotora, ya no va a poder ser ejecutada tal y cual se la ha concebido en la imagen motora. Va a ser un movimiento alterado. Entonces, todas estas estructuras tienen que funcionar perfectamente y en coordinación para que el movimiento salga tal como se ha, digamos, generado en el área premotora, en la imagen motora. Bien, entonces aquí tenemos el fascículo córtico-espinal o vía piramidal, donde se origina en las células gigantes, en las células de Betz, en las células piramidales que están en la corteza motora. Pero no solamente este fascículo se origina en la corteza motora, 100%, también hay una cantidad de fascículos de axones que participan de la vía piramidal que se originan en la corteza somatosensitiva para coordinar precisamente la acción a partir de los
estímulos sensitivos que están llegando a la corteza somatosensitiva. O sea, el 30% digamos, de todos los axones que están descendiendo por la vía piramidal se origina en la corteza motora primaria. El 30% en la corteza del área premotora y de la corteza motora suplementaria y un 40% en el área somatosensitiva. Muy bien, desde estas áreas, desde el área motora y algo del área somatosensitiva, van a descender, ¿no? Van a atravesar la cápsula interna, luego van a descender hasta el bulbo raquídeo, van a formar las pirámides, ¿no es verdad? Y luego va a llegar hasta la médula. Bien, ¿dónde se originan entonces este fascículo córtico-espinal? En estas células gigantes, células de Beck, células piramidales. Tiene un recorrido largo y bastante complejo porque va a atravesar el brazo posterior de la cápsula interna, cerca del núcleo caudado y del putamen, con el que también van a establecer contacto de coordinación. Va a descender por el tronco del encéfalo, formando las pirámides, ¿no es verdad? Va a llegar hacia el bulbo, luego va a formar los fascículos córtico-espinales, tanto ventrales como laterales, y va a finalmente llegar hasta el asta anterior, donde va a hacer contacto o va a enviar señales a las motoneuronas. ¿A qué motoneuronas? Alfa y gamma, que ya las hemos visto, ¿no?, en la anterior clase. Bien, ahora hay otras vías nerviosas también que parten de la corteza. Ya hemos visto que no es la única la vía córtico-espinal. Fíjense, tenemos axones procedentes de las células de Beck que devuelven colaterales a la propia corteza. ¿Ven qué interesante? El propio fascículo córtico-espinal va a tener células y axones que parten de estas células que van a volver hacia la propia corteza motora para, ¿no?, coordinar mejor un estímulo motor. Fibras que van desde la corteza motora hasta el núcleo caudado o el putamen. Estos son ganglios basales. Vamos a estudiar en las dos clases a los ganglios basales, el circuito del caudado, el circuito del putamen. Vamos a ver que aquí hay varios neurotransmisores como la dopamina, la serotonina, la noradrenalina, la acetilcolina, que intervienen en la transmisión de estos circuitos nerviosos. Si se alteran estos circuitos nerviosos, los movimientos se alteran también. Hay fibras motoras que llegan al núcleo rojo, ¿no?, el fascículo córtico rúbrico. Hay fibras motoras que se desvían a la formación reticular, ¿sí?, y hacia los núcleos vestibulares, los fascículos retículo-espinal, vestíbulo-espinal, retículo cerebeloso, vestíbulo cerebeloso. O sea, desde los núcleos espinales o reticulares o vestibulares van a partir nuevos fascículos que se van a dividir en diferentes sentidos. Fibras motoras que hacen sinapsis en los núcleos de la protuberancia, ¿no?, en los núcleos ponto-cerebelosos. Y finalmente fibras colaterales que acaban en los núcleos olivares inferiores. Estos se van a dirigir ¿a dónde? Al cerebelo, ¿sí? Bien, entonces hay muchas fibras que parten de la corteza cerebral, pero para la coordinación del movimiento también hay fibras que reciben la corteza. ¿Ven? No solamente entonces para el movimiento parten fibras desde la corteza hacia abajo, digamos, hacia zonas subcorticales o hasta la médula, sino que también recibe fibras la corteza cerebral, la corteza motora, en este caso, para la
coordinación de las actividades motoras. Va a recibir fibras subcorticales procedentes de regiones vecinas, de hecho de la corteza somatosensitiva. Si me duele, levanto mi mano, ¿no? Fíjense, hay una coordinación entre la sensibilidad y la actividad motora. Además, también de las zonas visual, de la zona auditiva. Si yo estoy aquí hablando con ustedes y alguien entra, ¿qué voy a hacer? Inmediatamente voy a dirigir mi cabeza para ver quién está entrando. Ese estímulo, ¿ven? Está coordinando entonces el área visual con la corteza motora. Si escucho un ruido, si alguien me llama, si está atrás, ¿qué voy a hacer? Escucho, llega a la corteza auditiva y se comunica con la corteza motora para que yo haga un movimiento y mire de dónde viene el sonido. Fíjense cómo llegan también fibras para coordinar. Fibras subcorticales que llegan a través del cuerpo calloso, desde el hemisferio cerebral opuesto. De hecho, hay una comunicación permanente a través del cuerpo calloso entre los dos hemisferios. Si cortamos esa comunicación entre los dos hemisferios, el hemisferio derecho no sabría qué está pasando con el hemisferio izquierdo. Y si entonces yo tapo un ojo, ¿no? El ojo izquierdo puede ver, si tapo el ojo derecho en este momento, y el ojo izquierdo solamente ve, ¿sí? Entra una persona y me saluda, es una seña, yo también le saludo desde aquí y sale, luego cubro mi ojo izquierdo y solo dejo el derecho, no podría acordarme o relacionar esa persona que me ha saludado porque no he guardado la información que ha visto mi ojo derecho en mi hemisferio izquierdo. Solamente estaría guardado en el hemisferio derecho, ¿no es verdad? Fíjense entonces, aquí hay una coordinación permanente entre los dos hemisferios. Toda la información que recibe el lado izquierdo de nuestro cuerpo, que se genera en el lado izquierdo, va a ir hacia dónde? Hacia el lado derecho. Y todo lo que se genera en el lado derecho va a ir hacia el lado izquierdo. ¿Y cómo se coordinan esas dos informaciones? A través del cuerpo calloso. ¿Sí? Bien. Fibras somatosensitivas que acceden directamente desde el complejo ventrobasal del tálamo. Recuerden el complejo ventrobasal al que llegan fibras sensitivas. ¿Apagar? Apáguenlo nomás, yo no tengo el control. Fascículos surgidos desde los núcleos ventrolateral y ventroanterior del tálamo. O sea, hay fascículos que desde estos núcleos se van a comunicar con la corteza cerebral y que además reciben fibras procedentes de los ganglios basales. Vayan acordándose de todos estos fascículos porque después, enseguida nomás, ya vamos a empezar a hablar de la coordinación del movimiento, ¿no? Estamos hablando ahora, haciendo un recuerdo de anatomía, si quieren, de todas las fibras que llegan y salen del cerebro, de la corteza motora del cerebro, no de toda la corteza, sino solo de la corteza motora. Y fibras originadas en los núcleos intralaminares del tálamo, hasta donde llegan, por ejemplo, los estímulos gruesos que requieren una poca localización o que no tienen un alto grado de diferenciación, ¿no es verdad? ¿A través de quién? De la vía anterolateral hasta los núcleos intralaminares. Bien, hablaremos del núcleo rojo. Hablaremos del núcleo rojo y vamos a terminar la clase porque sé que tienen el paseo, ¿no? ¿Está bien? ¿O quedamos aquí? Están nerviosos. Yo también he sido estudiante de medicina y sé que la semana es sagrada.